El sol de la tarde caía oblicuo sobre las calles empedradas de Bogotá, tiñendo de un naranja cálido las fachadas coloniales del barrio de la Candelaria. El aire era denso, cargado de esa humedad típica de la capital colombiana en pleno verano, donde el calor se mezclaba con el aroma de arepas fritas que salía de las casitas vecinas. Yo, Ana María, caminaba apresurada por la acera, con el bolso colgando del hombro y un cansancio que me pesaba en los huesos. Había sido un día largo en la oficina, pero mi jefa, doña Rosa, me había dejado salir temprano por una vez. «Váyase, mija, que la vida no es solo papeleo», me dijo con esa sonrisa maternal que siempre me desarmaba. Así que, en lugar de quedarme hasta las 6 como de costumbre, tomé el Transmilenio de regreso a casa un par de horas antes. Mi matrimonio con Javier llevaba 8 años, y aunque no era perfecto, lo nuestro había sido una construcción paciente, como esas casas antiguas que se remendaban con el tiempo. Nos conocimos en la universidad, en una clase de literatura donde él recitaba poemas de García Márquez con esa voz grave que me erizaba la piel. Ahora, con 35 años, yo era contadora en una firma pequeña del centro, y él trabajaba como ingeniero en una constructora que lo tenía siempre entre reuniones y viajes cortos a las afueras. Vivíamos en un apartamento modesto en el norte de la ciudad, en uno de esos edificios de ladrillo visto con balcón diminuto, donde las vistas eran más de tráfico que de montañas. Pero era nuestro hogar, las fotos de nuestra boda en la pared, el sofá donde veíamos novelas los domingos y la cocina donde él intentaba cocinar ajiaco sin quemarlo todo. Ese día, mientras el bus avanzaba por la carrera 7ª, no podía dejar de pensar en lo que le diría a Javier cuando llegara. Quería sorprenderlo con una cena temprana, quizás pedir unas empanadas de la esquina y abrir esa botella de aguardiente que guardábamos para ocasiones especiales. Hacía semanas que no teníamos una noche solo para nosotros. Él andaba estresado por un proyecto grande, y yo, con mis turnos extras, apenas si nos cruzábamos en la puerta. Hoy cambiamos eso, me repetí mentalmente, sintiendo un cosquilleo de ilusión en el pecho. Bajé en la estación de la calle 85, el sol ya bajando y proyectando sombras largas sobre el asfalto caliente. Caminé las 3 cuadras hasta el edificio, saludando al portero, don Luis, que me miró con sorpresa. «¿Tan temprano, señora Ana? ¿Todo bien?» «Sí, don Luis, solo quise llegar antes hoy. Buenas tardes». Subí en el ascensor, ese armatoste ruidoso que siempre olía a desinfectante, y saqué las llaves con cuidado para no hacer ruido. Quería entrar sigilosamente, quizás abrazarlo por detrás mientras él estaba en la sala. El pasillo del 5º piso estaba en silencio, solo el zumbido lejano de un televisor en algún apartamento. Giré la llave en la cerradura, empujé la puerta con suavidad y la dejé entreabierta. El aire del interior era fresco, gracias al ventilador que Javier siempre dejaba encendido. Olía a café recién hecho, mezclado con su colonia, esa que comprábamos en el supermercado de la esquina. Me quité los zapatos en el umbral, sintiendo el piso de cerámica fría bajo los pies. Avancé de puntillas por el pasillo estrecho, pasando la puerta del baño donde aún colgaba mi albornoz rosa. La luz de la sala se filtraba al final, y entonces lo oí. Su voz baja pero clara como si hablara por teléfono. Me detuve en seco, el corazón latiéndome un poco más rápido por la emoción de la sorpresa. «¿Estás seguro? Hoy ella no vuelve, lo sé. Dijo que se quedaría hasta tarde en la oficina». Mi estómago se contrajo. ¿Él? ¿Hablando de mí? Seguí avanzando, pegada a la pared, el bolso apretado contra el pecho. La puerta de la sala estaba entreabierta, y desde allí vi su silueta en el sofá, de espaldas a mí, con el teléfono pegado a la oreja. Llevaba la camisa blanca que le había planchado esa mañana, pero desabotonada en el cuello, como si estuviera relajado en casa. «Sí, amor, ven. El apartamento está solo para nosotros esta noche. Trae lo que quieras, pero apúrate, que no quiero esperar mucho». «¿Amor?» La palabra me golpeó como un balde de agua fría. Me quedé paralizada, el aire atascado en la garganta. ¿Quién era esa persona al otro lado de la línea? Javier rió bajito, un sonido que conocía bien, pero que ahora sonaba ajeno,
cargado de una intimidad que no me pertenecía. No, no te preocupes por detalles, solo ven que te extraño desde ayer. Mis manos temblaban. Di un paso más, lo suficiente para asomarme por el marco de la puerta. Él no me vio. Estaba de pie ahora, caminando hacia la ventana, mirando el atardecer sobre los edificios grises de la ciudad. El tráfico abajo era un murmullo constante, bocinas y motores que subían como un eco de mi confusión. ¿Desde cuándo? ¿Ayer? Las piezas empezaban a encajar de golpe. Las llamadas que cortaba rápido, las noches que llegaba tarde con excusas de reuniones imprevistas, el perfume que no era el mío en su ropa. Pero no podía ser. Javier, mi Javier, el hombre que me traía flores los viernes, que me abrazaba en las madrugadas frías. Quise gritar, irrumpir en la sala y exigir respuestas, pero algo me detuvo. El miedo, quizás, o la incredulidad que me clavaba al suelo. En cambio, me quedé allí, oculta en las sombras del pasillo, escuchando cómo su voz se volvía más suave, más urgente. Te espero, mi vida. La puerta está abierta. Colgó el teléfono y se giró, pero no hacia mí. Se acercó al espejo del pasillo, alisándose el cabello con una sonrisa que no le había visto en meses. Mi mente era un torbellino, ira, traición, un dolor sordo que se extendía por el pecho como una grieta en el vidrio. El sol se ponía ahora, tiñendo la habitación de un rojo sangre, y el viento de la tarde traía el olor a lluvia lejana. ¿Qué hacía yo allí, espiando mi propia vida desmoronarse? Pero no podía moverme, no todavía. En ese momento oí el ascensor detenerse en el piso, pasos en el pasillo. Alguien se acercaba a la puerta, mi puerta. Y yo, Ana María, estaba atrapada en el medio de todo, con el corazón latiendo como un tambor en la tormenta que se avecinaba. El sonido del ascensor se desvaneció, pero los pasos en el pasillo se hicieron más nítidos, como un eco que retumbaba en mi cabeza. Me pegué aún más a la pared del pasillo, el corazón martilleándome contra las costillas, mientras el picaporte de la puerta principal giraba con un clic suave. Javier, desde la sala, se movió con agilidad, como si esperara ese momento exacto. «Ya llegaste», murmuró él, su voz cargada de esa calidez falsa que ahora me revolvía el estómago. La puerta se abrió del todo, y una ráfaga de aire del corredor trajo el perfume dulzón de una mujer, mezclado con el olor a lluvia que empezaba a caer afuera, gotas gruesas golpeando las ventanas del edificio. Me asomé apenas, lo suficiente para ver. Era ella, Laura, la secretaria de Javier en la constructora. La había conocido en una cena de la empresa hace un año, con su risa estridente y su vestido ajustado que siempre parecía gritar «Mírenme», alta, de cabello negro lacio que le caía hasta los hombros, y esos ojos maquillados que ahora brillaban con complicidad. Llevaba una bolsa de supermercado en una mano, y en la otra una botella de vino tinto que agitó juguetona. «Traje lo que pediste, amor, y un poco más para que esta noche sea inolvidable», dijo ella, cerrando la puerta con el pie y dejando la bolsa en el suelo. Su voz era suave, coqueta, como si estuviera recitando un guión que había ensayado 1000 veces. Javier se acercó, rodeándola con los brazos por la cintura, y la besó en los labios con una pasión que me dejó sin aliento. No era un beso casual, era hambriento, como si el mundo entero se redujera a ese instante. Yo, oculta en las sombras, sentí que el piso se hundía bajo mis pies. El pasillo se me antojó eterno, un túnel sin salida donde el aire se volvía espeso, cargado de traición. Ellos avanzaron hacia la sala, riendo bajito, ajenos a mi presencia. Laura se quitó el abrigo, revelando una blusa escotada que dejaba poco a la imaginación, y Javier la ayudó, sus manos demorándose en sus hombros. «Pensé que nunca llegarías. El tráfico en la séptima es un infierno con esta lluvia», comentó él, mientras ella se sentaba en el sofá, cruzando las piernas con gracia felina. Sacó de la bolsa unas fresas y un pote de crema, colocándolos en la mesita de centro como si fuera la dueña del lugar. Mi mesita, donde yo ponía las tazas de café por las mañanas. Me mordí el labio hasta sentir el sabor metálico de la sangre.
luchando contra el impulso de irrumpir. ¿Cómo? ¿Desde cuándo? Recordé las veces que Laura había venido a casa, supuestamente por trabajo, con carpetas bajo el brazo y sonrisas inocentes. Javier siempre la recibía con cortesía, pero ahora todo encajaba. Las miradas que se cruzaban cuando creían que no los veía, las excusas para quedarse hasta tarde en la oficina. El dolor se extendía por mi pecho como una quemadura lenta, mezclándose con la rabia que me subía por la garganta. Afuera, la lluvia arreció, un golpeteo constante contra los vidrios que ahogaba mis sollozos ahogados. «¿Y si ella llama? ¿No te preocupa?», preguntó Laura sirviendo vino en las copas que Javier sacó del armario de la cocina. Él se rió, sentándose a su lado y pasando un brazo por sus hombros. «No, mi amor. Le dije a Rosa, su jefa, que la retendrían hasta tarde con un informe urgente. Es lo que ella cree, y yo me encargué de que así fuera». Mi sangre se heló. ¿Él? ¿Hablando con mi jefa? Doña Rosa, que me quería como a una hija, ¿engañada por él? La traición se profundizaba, capas sobre capas, como las calles empedradas de Bogotá, que escondían secretos bajo su superficie. Laura se inclinó hacia él, rozando sus labios con una fresa untada en crema. «Eres un genio, Javier. 8 años con ella y míranos ahora, libre como pájaros». Hablaban de mí como si fuera un estorbo, una rutina aburrida que habían descartado. Javier asintió, bebiendo un sorbo de vino. «Sí, pero no hablemos de eso. Esta noche es nuestra. Mañana lidiaremos con el resto». ¿El resto? ¿Qué significaba eso? ¿Un divorcio? ¿Una vida paralela que habían planeado a mis espaldas? Mis piernas flaquearon, y me apoyé en la pared para no caer, el bolso resbalando de mi mano y golpeando el suelo con un tud sordo. Ellos se detuvieron. «¿Qué fue eso?», murmuró Laura, incorporándose. Javier frunció el ceño mirando hacia el pasillo. «Nada, probablemente el vecino. Ven aquí». Pero el corazón me latía tan fuerte que temí que lo oyeran. Me agaché rápido recogiendo el bolso y me escabullí hacia el baño, cerrando la puerta con sigilo. Dentro, el espejo empañado por la humedad me devolvió una imagen pálida, ojos hinchados y mejillas mojadas por lágrimas silenciosas. Me tapé la boca con la mano para no sollozar, mientras oía sus voces reanudarse en la sala, ahora con risas ahogadas y el sonido de besos. No podía quedarme allí para siempre. Tenía que salir, confrontarlo. Pero, ¿cómo? El baño daba al balcón pequeño, ese que usábamos para colgar la ropa. Abrí la ventana con cuidado, el viento frío y lluvioso azotándome la cara. La tormenta había llegado de verdad, relámpagos iluminando los edificios vecinos, el trueno retumbando como mi furia contenida. Bajé al balcón, el piso mojado resbaladizo bajo mis pies descalzos. Desde allí podía rodear por el pasillo exterior del edificio, pero era riesgoso. 4 pisos de altura, barandilla oxidada y la lluvia que empapaba mi blusa en segundos. Me asomé, viendo las luces de la ciudad borrosas por el agua. Abajo, el tráfico era un caos de faros y bocinas, la carrera 85 convertida en un río de asfalto. ¿A dónde ir? A casa de mi hermana en Chapinero, llamar a doña Rosa. No, ella estaba involucrada sin saberlo. Pensé en mi amiga Carolina, la que siempre me decía que Javier no me merecía, pero ¿qué le diría? ¿Que lo vi besando a su secretaria en mi sofá? El orgullo me quemaba, pero el miedo a la soledad era peor. Salté la barandilla baja, aterrizando en el pasillo del balcón con un chapoteo, y corrí hacia la escalera de emergencia, el agua chorreando por mi cabello. Bajé los escalones de 2 en 2, el metal frío y resbaladizo, mis pies dejando huellas húmedas. En el primer piso me detuve, jadeando, y saqué el teléfono del bolso. Las manos me temblaban tanto que apenas pude marcar. Llamé a Carolina. «Ana, ¿qué pasa? Suenas fatal», contestó ella al segundo tono, su voz preocupada cortando la estática de la lluvia. «Caro, necesito que vengas. Todo se derrumbó. Javier, él, con otra», logré decir, las palabras saliendo entrecortadas. Ella no dudó. «Estoy en camino. Quédate donde estás.
No hagas nada sola. Colgué apoyándome en la pared del lobby, donde don Luis me miró con ojos grandes. «Señora Ana, ¿está bien? Parece un fantasma». «No, don Luis, nada está bien», respondí, y por primera vez dejé que las lágrimas fluyeran libres, mezclándose con la lluvia que entraba por la puerta abierta. La noche bogotana me envolvía, húmeda y cruel, pero en ese dolor nacía una chispa de determinación. No me rompería, no así. Mañana enfrentaría la tormenta, pero esta noche necesitaba aliados para no ahogarme en ella. La lluvia caía con furia sobre Bogotá, convirtiendo las calles en ríos improvisados que serpenteaban entre los semáforos parpadeantes de la carrera 85. Yo estaba allí, en el lobby del edificio, empapada hasta los huesos, con el cabello pegado a la cara y el bolso chorreando agua sobre el piso de mármol. Don Luis, el portero, me había ofrecido una toalla raída que sacó de su caseta, pero ni eso calmaba el temblor que me recorría el cuerpo. No era solo el frío de la tormenta, era el vacío que Javier había cavado en mi pecho, un hueco que dolía como si me hubieran arrancado algo vital. «¿Quiere que llame a un taxi, señora Ana? O a su esposo, quizás», insistió don Luis con esa preocupación genuina que siempre tenía, como un padre sustituto para los inquilinos. Sacudí la cabeza, las palabras atascadas en la garganta. ¿Llamar a Javier? La idea me revolvía el estómago. Él, arriba, enredado con Laura en nuestro sofá, riendo de mi ingenuidad. No, necesitaba espacio, aire que no oliera a traición. El sonido de un claxon cortó la noche, y vi las luces de un carro amarillo deteniéndose frente al edificio. Carolina bajó corriendo, cubriéndose la cabeza con un periódico enrollado, su impermeable amarillo brillante, como un faro en la oscuridad. Era mi amiga desde la universidad, la que siempre me arrastraba a bailar salsa en el Chorro de Quevedo cuando la vida se ponía gris. Alta y curvilínea, con el cabello rizado empapado y esos ojos cafés que ahora me miraban con alarma. «Ana, Dios mío, ¿qué te pasó? Pareces salida de una novela de amor fallido», exclamó, abrazándome fuerte a pesar de la lluvia. Su perfume a vainilla chocó con el olor a tierra mojada, y por un segundo me sentí anclada, menos a la deriva. Don Luis nos abrió la puerta, murmurando algo sobre cuidado con los resbalones. Subimos al taxi. El conductor, un señor mayor que nos miró por el retrovisor con curiosidad, pero Carolina le espetó la dirección de su apartamento en Chapinero, sin dar pie a preguntas. «Calle 60 con carrera 7, rápido, que mi amiga necesita seco y caliente». El carro avanzó por avenidas convertidas en canales, los limpiaparabrisas luchando contra el diluvio. Me acurruqué en el asiento trasero, las luces de neón de los restaurantes pasando como destellos borrosos. Bogotá de noche, con su caos eterno, parecía un reflejo de mi mente. Bocinas furiosas, peatones encorvados bajo paraguas rotos y ese aroma a asfalto húmedo que se colaba por las ventanillas. «Cuéntame todo, desde el principio», dijo Carolina, tomándome la mano. Su voz era firme, sin lástima, la que necesitaba para no desmoronarme. Empecé a hablar, las palabras saliendo en tropel, la llegada temprana, la llamada que escuché, el beso con Laura, la manipulación con Doña Rosa. Cada detalle era una puñalada que revivía, y las lágrimas volvieron, calientes contra mis mejillas frías. 8 años, Caro. 8 años construyendo una vida, y él la invita a nuestra casa como si yo no existiera. Carolina maldijo bajito, un hijo de puta, que resonó en el taxi. Lo sabía, Ana. Te lo dije 1000 veces. Javier es un lobo con piel de oveja. Esas miradas en las cenas de la constructora, las excusas para viajar. Pero tú, con tu corazón de oro, siempre lo defendías. El taxi se detuvo en un semáforo, el rojo tiñendo su rostro de ira. Recordé las noches en que ella me visitaba, bebiendo tinto en la cocina mientras Javier fingía interés en nuestras charlas. Ahora todo parecía calculado. Una farsa que yo había tragado entera. Llegamos a su edificio, un complejo moderno en Chapinero,
con portería vigilada y jardines que resistían la lluvia. Subimos en el ascensor, Carolina secándome el cabello con una toalla mientras entrábamos a su apartamento. Un espacio luminoso, con paredes blancas adornadas de fotos de sus viajes a la costa y un sofá mullido que olía a lavanda. Me obligó a cambiarme con ropa suya, unos jeans holgados y una sudadera que me quedaban grandes, pero que me hicieron sentir protegida. Preparó chocolate caliente, espeso como el que hacía mi mamá en Medellín, y nos sentamos en la sala, el sonido de la lluvia amortiguado por las ventanas dobles. «¿Qué vas a hacer ahora?», preguntó sentándose frente a mí con las piernas cruzadas. Su expresión era seria, pero había una chispa de fuego en sus ojos, como si estuviera lista para la batalla. Me quedé callada, sorbiendo el chocolate que quemaba la lengua. ¿Qué podía hacer? Confrontarlo esa noche sería un desastre. Yo hecha un mar de emociones, él con excusas preparadas. Recordé las veces que discutimos por tonterías como el dinero o las visitas a mis padres, y cómo él siempre salía victorioso con su calma fingida. Pero esto era diferente. Esto era el fin de todo. No sé, Caro. Quiero gritarle, tirarle todo a la cara, pero ¿y si él lo niega? ¿Y si Laura dice que fue un error? Doña Rosa. Dios, si se enteró de algo, mi trabajo. Mi voz se quebró y ella me interrumpió con un gesto. Para. No pienses en ellos ahora. Tú eres la fuerte aquí. Mañana vas a la oficina. Hablas con Rosa y aclaras todo, y con Javier. Necesitas pruebas, no solo palabras. Revisa sus mensajes, sus correos. Yo te ayudo. Su determinación me contagió, como una brisa que disipa la niebla. Hablamos hasta tarde, recordando anécdotas de la universidad. Las fiestas en la Macarena, las caminatas por Monserrate donde soñábamos con vidas perfectas. Carolina me prestó su teléfono para bloquear el de Javier, que ya había sonado 3 veces, con mensajes que ignoré, y planeamos el siguiente paso. De repente, un trueno retumbó, iluminando la habitación con un relámpago que proyectó sombras danzantes en las paredes. Mi teléfono vibró en la mesa. Un mensaje de Javier. «Ana, ¿dónde estás? Llegaste temprano y no te vi. Llámame, estoy preocupado». La hipocresía me enfureció, pero también me dio claridad. No era preocupación, era pánico porque su plan se había torcido. Respondí breve: «Estoy con Carolina, hablamos mañana». Su réplica llegó inmediata. «Ok, descansa. Te amo. Te amo». Las palabras que antes me derretían ahora sonaban huecas, como el eco de una promesa rota. Carolina me abrazó, y por primera vez esa noche sentí un atisbo de fuerza. La traición dolía, pero en el dolor nacía algo nuevo. La Ana María que no se conformaba, que lucharía por su dignidad. Afuera, la lluvia amainaba, dejando un Bogotá lavado, con charcos que reflejaban las luces de la ciudad. Mañana sería el día de las verdades, de enfrentar las grietas en mi vida. Pero esta noche, en el refugio de mi amiga, empecé a reconstruirme, pieza a pieza, bajo el cielo nublado de la capital. El sol de la mañana se filtraba tímido a través de las cortinas de encaje en el apartamento de Carolina, pintando rayas doradas sobre el suelo de madera pulida. Chapinero despertaba con su bullicio habitual. El claxon de un bus en la carrera 7, el aroma a café colándose desde la panadería de la esquina, y el eco distante de un vendedor ambulante gritando: «¡Tintico caliente!». Me desperté con un sobresalto, el cuerpo entumecido por la noche, de sueños interrumpidos, donde Javier y Laura se repetían como un bucle cruel. Carolina ya estaba en la cocina, preparando arepas con huevo, su rutina matutina que siempre me había envidiado. «Buenos días, guerrera. ¿Dormiste algo?», preguntó, sirviéndome un plato humeante. Asentí aunque la mentira pesaba. Mi mente era un remolino. El beso de Javier, el mensaje falso de «te amo», la lluvia que había lavado la ciudad, pero no mi rabia. Hoy lo enfrento, Caro. No puedo seguir fingiendo. Ella me miró con esa firmeza que la caracterizaba, como cuando en la universidad me sacó de una relación tóxica con un ex que no valía la pena. «Ve a la oficina primero, habla con Rosa, luego a casa. Yo te acompaño si quieres, pero esto es tuyo». Su apoyo era un bálsamo,
recordándome que no estaba sola en esta Bogotá que a veces se sentía tan grande y hostil. Tomé un taxi de regreso al norte, el tráfico matutino un laberinto de carros impacientes y peatones zigzagueando bajo el sol incipiente. El edificio de la firma contable en el centro se erguía como siempre, con su fachada de vidrio reflejando el cielo azul. Subí al ascensor, el estómago revuelto, y entré a la oficina donde el zumbido de teclados y el olor a fotocopias me recibieron como un viejo amigo. Doña Rosa estaba en su cubículo, revisando papeles con sus gafas de montura gruesa, el cabello gris recogido en un moño impecable. Me vio y sonrió, pero su expresión cambió al notar mis ojos enrojecidos. «¿Qué le pasa, mija? Parece que no durmió ni un guiño». Me senté frente a ella, las palabras saliendo como un torrente. La llegada temprana, la llamada de Javier, su manipulación para que yo me quedara hasta tarde. Omití los detalles más crudos, pero el dolor se filtró en mi voz. Doña Rosa escuchó en silencio, su rostro endureciéndose como el adobe de las casas en Usaquén. Ese hombre, ¿cómo se atreve? Yo le creí, Ana. Dijo que era por un proyecto urgente, que te necesitaba enfocada. Pero esto es imperdonable. Lágrimas rodaron por sus mejillas arrugadas y me tomó la mano. No se preocupe por el trabajo. Usted es la mejor aquí. Tome el día libre, resuelva su vida, y si necesita, yo testifico lo que sea. Salí de allí con el pecho más ligero, aunque el peso de la traición seguía allí. Llamé a Carolina desde la calle, donde el sol calentaba el asfalto y los vendedores de obleas gritaban sus ofertas. Rosa lo confirmó. Él mintió. Ahora voy a casa. Ella insistió en reunirse conmigo en una cafetería cercana, pero negué. Necesito hacerlo sola. El trayecto de regreso fue eterno. El Transmilenio atestado de oficinistas con auriculares, sus vidas ajenas a mi tormenta interna. Bajé en la calle 85, el barrio ahora vibrante con madres empujando carriolas y perros ladrando desde los balcones. El edificio me pareció extraño, como si perteneciera a otra vida. Don Luis me saludó desde su caseta con una ceja arqueada. Mejor, señora Ana. Su amiga la dejó anoche hecha un desastre. Le conté lo esencial, y él sacudió la cabeza, murmurando, «Esos hombres modernos». Subí en el ascensor, el zumbido familiar ahora opresivo. Giré la llave en la puerta, y el silencio del apartamento me golpeó. El sofá revuelto, la mesita con restos de fresas secas, el aire viciado con perfume de Laura. Javier estaba en la cocina, preparando café, de espaldas a mí. Llevaba la misma camisa de ayer, arrugada, y silbaba una ranchera baja como si nada hubiera pasado. «Ana, ¿dónde estabas? Te llamé toda la noche». Se giró, fingiendo sorpresa, pero sus ojos traicionaban el cálculo. Me quedé en el umbral, el bolso como escudo. «Estaba detrás de ti ayer, Javier. Escuché todo. Hoy ella no vuelve». Y luego ella, Laura, en nuestra casa. Su rostro palideció, la taza temblando en su mano. «No es lo que piensas. Fue un error, un desliz del trabajo». Mentía, y lo sabía. Avancé, la voz firme por primera vez en años. «Un error que planeaste con mi jefa. 8 años, Javier». «¿Desde cuándo?» «Las viajes, las llamadas. Dime la verdad, o salgo por esa puerta para siempre». Se derrumbó en una silla, la confesión saliendo a tropel. 3 meses con Laura, el estrés del trabajo que lo empujó a buscar algo nuevo, promesas de dejarla pero miedo al cambio. Hablaba de mí como de un hábito cómodo, no de una esposa. El dolor me atravesó, pero no lloré. Me manipulaste, me hiciste sentir culpable por mi rutina. Pero yo construí esto contigo y tú lo destruiste. Él suplicó, lágrimas en los ojos, hablando de terapia, de empezar de nuevo. Pero sus palabras eran huecas, como el eco en el pasillo vacío. Carolina llegó entonces, alertada por mi mensaje breve. Entró como un huracán, con una carpeta bajo el brazo. Capturas de pantalla de correos que había hackeado en su teléfono la noche anterior con un amigo informático. Pruebas, Ana, mensajes, fotos, suficiente para el divorcio. Javier se levantó furioso.
Pero don Luis subió alertado por el ruido, ofreciéndose como testigo. Vi a la otra salir anoche, señor. No mienta más. El apartamento se llenó de voces, acusaciones, llantos, la crudeza de la verdad expuesta bajo el sol de mediodía. Al final, salí con Carolina una maleta improvisada en mano. Javier me rogó en la puerta, pero cerré el capítulo con un adiós que liberó algo en mí. Caminamos por la carrera 85, el sol calentando mi piel, el tráfico un recordatorio de que la vida seguía. Llamé a mis padres en Medellín, su voz cálida prometiendo apoyo. Doña Rosa me envió un mensaje. Bienvenida de vuelta mañana, mija. Fuerte como siempre. En el taxi hacia Chapinero miré por la ventana. Bogotá, con sus cerros verdes al fondo y su pulso incesante, me parecía renovada. El dolor persistía, una cicatriz que sanaría, pero en su lugar crecía una Ana María más sabia, lista para reconstruir sin sombras. La traición me había roto, pero el apoyo de quienes importaban me volvía a armar, paso a paso, bajo el cielo eterno de la capital.